primera línea o básica, obviamente sí. Anatomía, fisiología, cosas básicas, los libros son lo recomendable, pero ya para tratamientos, por ejemplo, no es lo mejor. De acuerdo a los libros de texto, los recomiendan tratamientos hasta después de 10 años de que se ha demostrado su efectividad y dejan de recomendar tratamientos hasta después de 10 años que se ha demostrado su inutilidad, entonces está desfasado. Lo ideal es ir a las publicaciones o a la literatura más reciente. Entonces, pero ¿por dónde iniciar? Cuando se hizo un estudio, la mayoría de las personas o las encuestas, ¿dónde creen que buscan? ¿Qué se les ocurre? Pues cuando abrimos el navegador, ¿qué es lo primero que nos sale? Google. Entonces, buscamos en Google mucha gente. Sin embargo, ahora con esto de la inteligencia artificial, esto va a cambiar la medicina. De hecho, ya hay muchas aplicaciones en investigación y va a llegar el momento, o de hecho, bueno, ya llegó, en el cual nosotros podemos consultar preguntas específicas en plataformas específicas de inteligencia artificial y esta nos va a decir el estado del arte del tema que ustedes consideran. Y una vez que le dan el estado de arte, ustedes pueden decir, dame 3 preguntas novedosas de esta información que me estás dando. Y hay aplicaciones en que les dicen, de estas preguntas novedosas, contéstame esta pregunta y les va a hacer la búsqueda de su literatura en forma automática y les va a resumir los artículos. Eso es el futuro, eso es lo que va a pasar con esto de la inteligencia artificial. Y como les digo, ya hay aplicaciones, sin embargo, pues no está del todo desarrollada. De hecho, incluso el fin de semana hice el ejercicio de hacer una revisión sistemática en ChatGPT y es mucho mejor de lo que entregan los estudiantes en término promedio. Entonces, esto va a cambiar mucho. Ups. Pero no vamos a ver esto ahorita, vamos a ver la parte básica. Lo que les decía, dónde buscan los médicos, los estudiantes información? Esto era del 2006, pero no ha cambiado mucho en Google, PubMed para personas, Google Scholar. Y bueno, lo ideal es buscar, como vamos a ver más adelante, en bases específicas. Pero antes de hacer la búsqueda, necesitamos identificar 4 términos. Uno es la base de datos, motor de búsqueda, estrategia de búsqueda y términos mesh. Estos 4 puntos hay que tenerlos en mente porque este va a ser la herramienta, los puntos básicos para desarrollar una estrategia de búsqueda o obtener información de la literatura médica. Entonces, el primer punto es una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Eh, la forma más fácil de explicarlo sería una colección organizada de datos o un conjunto de datos organizados de determinada forma. La forma más práctica sería la agenda telefónica. Cuando nosotros abrimos la agenda telefónica, tenemos a nuestros contactos ordenados por abecedario, ¿no? Entonces, esa sería una base de datos. Ese es el primer punto que quiero que recuerden, es una colección organizada de datos. El segundo punto es qué es un motor de búsqueda. El motor de búsqueda es el software mediante el cual yo voy a hacer una búsqueda o le voy a pedir al programa, a la computadora que me dé información. Yo no puedo llegar en Google y decirle o directamente a la computadora y pedirle información. Necesito una interfase que es el motor de búsqueda. El más famoso pues, es Google, Yahoo, pero en medicina, regresándonos un poquito, la base de datos más grande es Medline y el motor de búsqueda más famoso, por así decirlo, y de que está de forma gratuita, es PubMed. Entonces, si ustedes trabajaran sobre esta base y este buscador, obtendrían la mayor información posible. Estarían en la base más grande de medicina. Hay varias, vamos a verlo más adelante, pero esta es la más importante. Entonces, les decía que necesitamos ver qué es una base de datos, que es un conjunto organizado de datos. La base de datos más grande en medicina es Medline. Para ingresar a esta base de datos necesitamos un buscador. Este buscador sería PubMed. Y ahora ya tengo mi base de datos, ya tengo mi buscador. Lo que sigue es realizar una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda
es la representación de la pregunta clínica en un formato comprensible por el motor de búsqueda. Es decir, decirle de una manera tal que me entienda lo que yo necesito de información. Yo no puedo decirle, oye, fíjate que hoy durante el paso de visita hay una paciente de tantos años con tal patología que ha tenido tal antecedente y quisiera ver yo cuál es el mejor tratamiento disponible para esta paciente. No, no lo pudiera hacer así. Aunque les digo, en el futuro yo creo que no tarda mucho en que podamos hacer eso y el software lo va a identificar cuál es la esencia del problema y qué es lo que queremos. Pero bueno, por lo pronto tenemos que utilizar estrategias de búsqueda. Entonces, ¿qué necesitamos para la estrategia de búsqueda? Necesitamos términos mesh y operadores de conjunción. Los términos mesh son las palabras clave, lo que conocemos normalmente como las palabras clave, nada más que es como una parte más evolucionada de los términos mesh, y lo que conjunta varias palabras clave en un solo término, entonces disminuye el problema de los sinónimos. Estos términos mesh son elaborados por los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos y lo toman de los puntos más relevantes del artículo. Ellos leen el artículo y dicen, se trata de diabetes, tratamiento, insulinas, ¿no? Y esos son los términos mesh que ellos van poniendo en el artículo. Y lo que les digo, a diferencia de las palabras clave, en un solo término mesh, ellos colocan a varias palabras clave. Entonces disminuye el problema de sinónimos. Y el siguiente punto que constituye el elemento base para la estrategia de búsqueda son los términos, los operadores lógicos. Los operadores lógicos son AND, OR y NOT. Si yo le pongo, por ejemplo, diabetes y hipertensión, me va a dar solamente los artículos que tengan diabetes e hipertensión. Si yo le pongo diabetes o hipertensión, me va a dar tanto los artículos de diabetes como hipertensión. Entonces, desde aquí ya se pueden dar cuenta de que si yo quiero una búsqueda más selectiva, más específica, tengo que utilizar el término y. En cambio, si yo quiero una búsqueda más inespecífica, más general, utilizo el término ORT, y NOT es quiero diabetes, pero que no incluya hipertensión. Entonces ya es una técnica más restrictiva. Repasando, tenemos base de datos. La internet. Que es el conjunto, en este caso sería operadores lógicos, y con estos elementos ya podemos empezar a hacer la búsqueda en diferentes bases de datos. Bueno, algunas bases de datos, ya les comentaba Medline, pero otra famosa, tal vez se acuerden de Cochrane, Base Evidence, y bueno, hay muchas, vamos a ir viéndolas después. Se dice que si nosotros hacemos una búsqueda con Medline y Embase, tenemos el 80% de toda la literatura relevante científica. Así como se clasifican los estudios de investigación de acuerdo a su validez y jerarquía metodológica, así también se clasifican las bases de datos y se clasifican como sistemas, sinopsis, sumarios y estudios. Si nosotros somos nuevos en un tema o queremos desarrollar un tema, lo ideal es ir de arriba hacia abajo, irse de los textos basados en evidencia hasta los artículos originales. Entonces, eso va a depender de su grado de expertise. Entonces, uno que les quiero presentar es Dynamed. Esta es la ventana de búsqueda de Dynamed. Si ven, la información está dividida por especialidades, alertas recientes, tiene información de medicamentos, interacción con medicamentos, calculadoras para calcular dosis, parámetros bioquímicos y, bueno, información de la base. Todas las bases de datos o los softwares, los buscadores tienen una ventana de búsqueda sencilla y una compleja. Vamos a empezar con la sencilla.
Dynamed, les decía, es un texto basado en evidencia. Entonces lo que hace es como un libro en el cual, por ejemplo, yo aquí le pongo dolor lumbar agudo y me va a dar la introducción, evaluación, manejo, información general, epidemiología, etiología, todo lo que, como si viera un libro, pero es esto basado en evidencia y además se actualiza constantemente. Entonces, al igual que un artículo, está escrito por varias personas y se manda a revisión por otros investigadores reconocidos en el área. Entonces, ellos escriben, personas especialistas en el tema escriben y lo mandan a revisión a otras personas que también son expertas en el tema. Entonces, ellos están constantemente revisando el tema, actualizan el tema y ponen la referencia. Entonces, si se fijan, aquí está el inglés, pero con Google, Chrome o cualquier otro, si le ponen la extensión de traducir, los traduce y ya no es como antes. Actualmente ya la traducción es muy, muy buena. Entonces aquí pueden tomar ustedes la información y es más práctico. Aquí vienen los niveles de evidencia. Por ejemplo, esta parte, sugerir terapia de calor, es una recomendación fuerte y evidencia de calidad moderada. Y así viene para cada uno de los apartados que van manejando. Ustedes pueden consultar su nivel de evidencia y grado de recomendación. Y si quisiéramos nosotros con la bibliografía, pues le damos clic y nos manda al artículo completo. Entonces es muy, muy, muy práctico. Nos da la ventaja de esto es que nos da la síntesis del artículo y si sirve o no sirve. Pero si ustedes están inconformes y quieren desarrollar más esta parte del tema, le dan clic a esta parte y se desarrolla y les abre el artículo y ya pueden ustedes hacer la búsqueda más especial. Otra parte, otra base de datos muy similar a Dynamo UpToDate y esto es lo mismo. Tiene contenidos por especialidad, las calculadoras, las interacciones de fármacos y la de búsqueda sencilla. Entonces aquí yo, por ejemplo, puse hombro doloroso y me da el tema completo, ¿no? La introducción, anatomía, biomecánica, todo, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y como les decía, les va diciendo en la parte superior cuándo se actualizó. Ya tiene tiempo, pero seguramente si entro ahorita les va a decir que se actualizó hace unos poquitos meses. Igual lo podemos traducir en Google Traductor, en la extensión, y bueno, ya nos lo da en español, entonces ya es más fácil leer, hacer el resumen y escribir como parte de nuestro proyecto de investigación. También en esta parte, una de las ventajas es de que vienen algoritmos de tratamiento, de diagnóstico, y algo que viene aquí muy, muy práctico es viene un apartado que dice cambio, prácticas que pueden cambiar la práctica clínica. Entonces, de acuerdo con la especialidad, ellos buscan la información más relevante y que pudiera hacer un cambio en el sistema de salud y nos hacen el resumen y viene por enfermedad. Entonces, por ejemplo, en enfermedades infecciosas en el 2021, cuando armé esta presentación, decían que pues ya recomendaban que la vacunación COVID en niños de 5 años en adelante se podía hacer sin ningún problema. Entonces, aquí ponían la evidencia y el grado de recomendación. Entonces, es muy práctico para cada una de sus especialidades o para el tema que ustedes estén estudiando o el tema en el cual ustedes quisieran hacerse más, más expertos. Otra página muy similar es BMJ, Best Practice. Igual tiene actualizaciones recientes de las relevantes, información por especialidad, calculadoras. Esta base, a diferencia de las anteriores, tiene información para los pacientes. Entonces, si ustedes buscan alguna patología, viene de forma práctica información para el paciente. Vienen videos, reportes de casos. Y bueno, igual que las demás, no viene por especialidades, pueden buscar la información por especialidades. Aquí, por ejemplo, puse nefrología, acidosis tubular renal,
y vean, la forma de presentar la información es diferente, pero tiene el mismo formato. Un resumen, epidemiología, etiología, diagnóstico, manejo, tratamiento, y todo esto es con este, medicina basada en evidencia. Entonces aquí ya se ahorran el tiempo de estar analizando si es válido o no válido la información o si es aplicable, porque aquí ya nos está en esa tarea. Como les decía, la práctica, las herramientas son fundamentales para la práctica. Entonces, esta página les permite entrar a cursos que ellos mismos van desarrollando de medicina basada en evidencia. Bueno, entonces ya vimos el primer punto, que es sistemas, que son textos basados en evidencia. Si ustedes son nuevos, o incluso aunque no sean nuevos, pero quieren escribir una tesis, lo ideal es de que se vayan a este punto y tomen los puntos generales, ¿no? Definición, epidemiología, cosas generales que vienen para la mayoría de los marcos teóricos, lo pudieran tomar aquí, no como tal, sino complementarlo con otra información, pero gran parte de la información les puede servir si la toman de esta parte. El siguiente punto es sinopsis de estudios o de revisiones sistemáticas. Y este también está muy práctico porque hay sinopsis de la evidencia basada por especialidad. Entonces, en esta página ustedes pueden encontrar, aquí está la página, la dirección acá abajo, pueden encontrar la sinopsis de los artículos por especialidad. Ay, perdón. Entonces, mi área es terapia física, terapia ocupacional. Entonces, estas son las páginas que hacen el análisis de la información. Voy a entrar, por ejemplo, a uno y ponen el análisis de los estudios. Por ejemplo, manipulación o ejercicio para dolor de cuello. Ellos buscan los artículos relacionados a este tema, hacen la sinopsis de cada uno de estos artículos y al final dan una conclusión de qué se puede utilizar y qué no utilizar. Lo mismo para esta otra página, Pedro, igual sintetiza y analiza la evidencia de los artículos. Y hay otra página también que se llama esta página, a diferencia de las otras, tiene un buscador más complejo. En medicina basada en la evidencia, lo que les recomiendan es que se planteen preguntas pico. La pregunta pico tiene, bueno, se le llama pico porque tiene varios elementos. Uno, que incluye la población, la intervención, la comparación y el outcome. Entonces es el acrónimo de pico. Población, intervención, comparación y resultado. Entonces aquí se hacen preguntas, ya les llaman de segundo orden o más relevantes, en las cuales ya sabemos la parte básica, ya sabemos lo básico de la enfermedad y ahora vamos más avanzados y queremos ver qué es mejor entre un tratamiento y otro. Entonces, esta base de datos nos permite hacer este tipo de preguntas. Y a diferencia, por ejemplo, yo busqué aquí rehabilitación del evento vascular cerebral y nos da la información de acuerdo a diferentes categorías. Evidencia secundaria, revisiones sistemáticas, evidencia basada en sinopsis, guías de práctica clínica por país y al final vienen los estudios originales. Entonces viene muy práctico. Esta página es gratis y ya si se quiere acceder a a información más avanzada, a los algoritmos de tratamiento o información para pacientes, ya se tendría que pagar. Entonces yo aquí busqué y me dice que esta información es basada en sinopsis. Entonces ya hicieron el análisis y nos dan la recomendación. Hacen el análisis y ya nos dicen si sirve o no sirve. Otro punto son las guías de práctica clínica, las más famosas en el CNT. Y bueno, hay que consultarlas frecuentemente para ver qué es lo que se están planteando. A final de cuentas es parte de nuestra normativa y es lo que tendríamos que hacer. Revisiones sistemáticas, pues seguramente ya no ha oído hablar de Cochrane Plus o Cochrane en general. Son las revisiones sistemáticas. Tenemos la página de Cochrane Plus y aquí en el Hospital Infantil de México y en la UNAM están estos centros de capacitación. Entonces, si están interesados, pueden estar al pendiente de los cursos que se dan
y tomarlo. Es muy, muy bueno. Podemos hacerlo aquí igual por palabras clave. Aquí yo puse parálisis facial y me va a dar todas las revisiones sistemáticas. En Cochrane Plus o en Cochrane México sí nos lo dan en español, pero no están todas. Entonces, bueno, tendríamos que entrar a Cochrane en inglés y ya bajamos el artículo completo. Bueno, Medline, como les decía, es la base de datos de citas y resúmenes de artículos de revistas biomédicas más grande. Antes es la contraparte electrónica del Index Médicos. No sé si a ustedes les tocó, pero antes en las bibliotecas de los hospitales había libros de colores muy grandes que parecían Biblias. Ese era el Index Médicos. Eran los resúmenes de los artículos y venían ordenados por abecedario. B, C, de diabetes, buscábamos los artículos. Entonces, bueno, esta parte ya se hizo en electrónico, se subió en línea y es lo que se llama Medline. Está fundado por la Biblioteca Nacional de Estados Unidos y es gratuito a partir del 26 de junio del 97. Antes no se podía acceder. Y tiene más de 5,200 revistas y 24 millones de artículos. Los productos de acceso a Medline, por parte de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, PubMed, que es el que más les recomiendo, es gratuito, OVID, Silver, Aries, todos estos son de paga. Entonces, pues lo ideal es ir a este que es gratuito, a menos de que sus instituciones tengan contratado algún sistema en especial. Les presento el software de búsqueda para entrar en Medline, que es PubMed, que es el que les decía. Y antes de empezar a utilizar esto, les recomiendo que den tiempo para tomar los tutoriales, son muy pequeños y les va a ahorrar mucho, mucho tiempo. Aquí les estoy presentando así como en Facebook tienen su perfil o en diferentes páginas pueden tener su perfil, en PubMed pueden tener su perfil y se llama NCBI. Pueden darse de alta en NCBI y aquí lo que hacen es que todo lo que hacen en PubMed se va registrando, se va guardando. Aquí, por ejemplo, yo hice una búsqueda de hombro doloroso y rehabilitación. Ya me dio los artículos, son 2,509, pero voy a hacer les decía, la información es mucha, entonces, por ejemplo, en PubMed lo que puedo hacer es limitar mi estrategia de búsqueda por tipos de estudio, por la disponibilidad de texto, si quiero que esté en texto gratuito. O sea, Medline es un buscador y ahí podemos tener toda la información, pero el hecho de que esté la información no quiere decir que nos van a dar el texto completo. Muchos de ellos cobran. Entonces, aquí dentro de los filtros o de las restricciones está que le pidamos solamente la información que esté gratuita. El tiempo de publicación lo podemos poner los últimos 5 años, o los últimos 10 años, o podemos ser muy específicos y podemos poner de junio de tal año a junio de este año. Si lo queremos en humanos, en animales, también viene por género, por idioma, por muchas cosas. Entonces, bueno, yo aquí hice mi búsqueda y de 2,509 me quedó a 41 y la puedo ir limitando. Aquí al final le voy limitando, me quedan 18 artículos. Y esta búsqueda, como ya estoy inscrito en NCBI, la voy a guardar para que si identifica un artículo nuevo, me esté avisando. Entonces le doy salvar búsqueda e inmediatamente me va a mandar a la página y me va a decir, te voy a guardar esta búsqueda con estas características que tú estuviste haciendo y te voy a mandar un correo. Bueno, ¿quieres que te lo mande? Sí. Te voy a mandar un correo. ¿Quieres que te lo mande mensualmente, semanalmente? Mándamelo semanalmente. ¿Y qué días quieres que te lo mande? Mándamelo el viernes. ¿Este correo quieres que venga el título nada más en el correo o te mando el resumen del artículo? Mándame el artículo. ¿Y qué texto quieres que le ponga yo a tu email para que me identifiques? Ponle rehabilitación de hombro. Entonces me lo manda. Entonces con esto
creo un sistema de alerta en el cual me va a estar mandando información a mí acerca de la patología que yo esté buscando. Y así ustedes están al día con la información que va saliendo, si son oftalmólogos, traumatólogos, médicos familiares, dependiendo de la especialidad, si les interesa algún tema, le hacen aquí la búsqueda y se vuelven expertos, ¿no? Primero empezar de lo general, los textos basados en evidencia, y después esto que sería lo último. Como les decía, el hecho de que Medline nos dé toda la información o que esté disponible no quiere decir que esté todo en texto completo gratis. Entonces, lo que antes hacíamos era, bueno, todos los artículos tienen un autor de correspondencia y ese autor de correspondencia pone su correo para identificarlo y mandarle mensajes. Entonces, tomamos ese correo y se le manda una información, se le solicita el artículo. Entonces, ¿a quién no le gusta que le recomienden Yo no puedo como jalar el limón. Su artículo, su trabajo? A todos, ¿no? Entonces, les dice, oye, ¿serías tan amable de enviarme una copia de tu artículo? Y ya le ponemos la referencia y te los envía, la mayoría. Actualmente, pues ya no se hace tanto porque hay otros modos de obtener esa información. Con Receipt, bueno, este era una opción que se tenía antes, pero pues ya no está funcionando y teníamos acceso a muchos artículos. Aquí les voy a presentar. Lo que se hace actualmente, si muchos de los textos no están de forma gratuita, lo que se puede hacer algunas veces, yo aquí estoy haciendo una búsqueda y veo que el artículo que yo identifiqué, pues no es de forma gratuita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago o qué es lo que se puede hacer? Pues todos los artículos tienen un número de identificación oficial que se llama DOI. Entonces, ese DOI es como su huella digital de este artículo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy buscando un artículo, pero no está en texto completo. Lo que yo hago es copio el DOI y hay una página en la cual ustedes pueden bajar artículos. Está la mayoría de los artículos que se llama Sci-Hub. Entonces, aquí le ponen en Google SCI-HV, Sci-Hub, y les va a dar esta página. Algunas veces las bloquean y están cambiando de dominio, pero si le ponen ¿dónde está Sci-Hub? Where is Sci-Hub? Les da la página actualizada. Entonces yo aquí entré a esta y ya copiado el enlace del DOI, del número de identificación digital, lo pego aquí y nos va a pedir que digitemos una clave, que pongamos aquí unos datos. Aquí yo me equivoqué, pero lo voy a volver a hacer. Y ya nos va a dar el texto completo. Entonces, realmente ya podemos acceder a toda la información. Bueno, les decía, Medline es la más grande, pero tenemos otras bases de datos. Por ejemplo, tenemos LILACS, es la literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud. Y esta base ya tiene 36 años, están incluidos 21 países, tiene 892 revistas. Si se acuerdan, PubMed o Medline tenía 5,200 revistas. Entonces es más pequeña, pero bueno, sí pudiera ser útil. 998,000 registros y 575,000 textos completos. Y tiene estudios clínicos, revisiones, guías, informes técnicos, publicaciones, tesis y disertaciones. Hay otra página también que se llama, es Dialnet, Redalic, y tiene 1,474 revistas, participan 712 instituciones, 25 países y más de 760,000 artículos. Dialnet es igual a otra base de datos, tiene 11,636. Estas son gratuitas. Tiene documentos, alertas, usuarios. Entonces,
realmente por información no paramos, hay mucha información. Y hay otra base de datos que se llama Web of Science y aquí podemos buscar documentos, investigadores, es muy, muy práctico. Lo malo de todo esto es de que pues nada es gratis, como lo comentaba hace poco con una compañera. Entonces, aquí les dejo unas bases de datos, bueno, unas ligas para entrar a algunas bases de datos. Estas son gratis. ¿Y cuál es el costo de las bases de datos o ya para tener acceso? La biblioteca Cochrane, $225 al año. Clinical Evidence, 115. Clinical Evidence es muy similar a Dynamed Up to Date. Nos dan textos basados en evidencia. Entonces, esto pudiera ser muy útil. Vamos a ver cuánto es 115 por 19. Bueno, pues realmente no es muy caro. Scientific American, también, bueno, estas se dividen en bases de datos de medio costo y bases de datos de alto costo. Y UpToDate está en $495. Entonces, pues está caro, pero realmente vale la pena. Si fueran 495 por 20, serían 9,900, serían 10,000 pesos. Pero realmente vale la pena todo esto. Ya estoy, si nosotros, antes, por ejemplo, recordaba a mis maestros que decían en mis tiempos, y ahora yo lo aplico porque si en mis tiempos de internado, de médico residente, yo hubiera tenido esta oportunidad, creo que hubiera aprovechado más pues mi proceso de aprendizaje en esos años, ¿no? Pero bueno, las cosas son así y ahora tengo que volver a ponerme al corriente con todos estos productos. Y bueno, ya para finalizar la siguiente parte, que es el manejador de referencias, lo que les decía en un inicio, va a depender mucho de las herramientas que tengamos nosotros para hacer un mejor trabajo. Entonces les voy a compartir este video. Making sense of a large research library can be hard work, but it doesn't have to be. Mendeley is a free reference manager and social network that helps you organize your research, collaborate with others online, and discover new research. To install Mendeley Desktop, first sign up for an account at mendeley.com. Following the sign-up process, you'll be asked to install the desktop download. After installing the software and signing in, you're invited to add papers from your hard drive or to import papers from other software, and Mendeley will suggest papers that may be of interest to you. Let's get started. This is your Mendeley library, which lets you keep your documents securely stored and organized in one place. Adding your existing documents is the best way to see how Mendeley can save you time. Drag and drop files or folders into the open Mendeley window. This is great for quickly adding files to Mendeley. Newly added files can be found in the Recently Added folder in the left-hand pane. You can also add by going to File and selecting Add Files or Add Folder. In addition, you can watch a folder, import a document manually, or import from other reference managers such as EndNote, RefWorks, or Zotero. You can continue adding to your library by using Mendeley's literature search to find new articles on subjects that interest you. Add them with a single click. You can also use Mendeley's web importer, the browser bookmarklet that lets you quickly import documents from anywhere on the web. Once imported, your content will appear in Mendeley Desktop under Recently Added. Library View is the centerpiece for Mendeley Desktop, where you can view all your uploaded PDFs organized by author, title, year, journal, or date added. You can star favorites or mark files as read. If you see a PDF icon,
That means the full text of your article is available in Mendeley. Quickly find documents in your library with the keyword search, enabling you to search the full text of your entire library. The search includes notes and tags. In the right-hand Details pane, you can view more information about the document, such as tags, keywords, web URLs, and catalog IDs. This information can be edited as needed. For example, when information is missing. You can add tags in the right-hand Details pane and then search for tag names to find a group of documents easily. Tags are similar to folders, except it's easier to add multiple tags to a document than to drag it into several folders. Once you have added a tag, you can pull up everything you've read about a topic by filtering your library by tag. Mendeley Desktop is also a great place to read your documents, with the ability to open multiple documents at once, search by keyword, highlight, or add short stickies in the document, add notes, and more. You can access your research wherever you go. Click the Sync button to upload your documents to the Mendeley server, where they are stored securely so you can access them online or on your other devices. Group notes will also be available to your collaborators after clicking Sync. Now that you've explored your library, you can use Mendeley Desktop to save time writing papers. The Citation plugin allows you to cite seamlessly without leaving your word processor. To install, go to Tools and click Install Plugin. The plugin is compatible with Microsoft Word and LibreOffice and will install automatically. Ready to add a citation? Click Insert Citation and select your article. When you are finished, the Mendeley plugin will generate a bibliography for you with a single click. Need a different style? No problem. Mendeley offers more than 6,000 styles from all the top journals and institutions worldwide. Select your style of choice from the drop-down menu, and Mendeley will convert your entire bibliography in one click. Mendeley is also an academic social network. Start by creating your professional profile and adding your publications. Follow colleagues to stay up to date. Mendeley will help you get readership statistics, meet new people, and discover related research. Don't forget to check out Mendeley groups. Browse public groups online or create private groups to securely share full documents and collaborate on articles with colleagues. Now you're ready to get started with Mendeley. For additional videos, visit our YouTube channel or learn more at mendeley.com. Doctor, está en mute, no se escucha su audio. Gracias, doctor. Perdón. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja Mendeley. Entonces, supongamos que ya tengo que empezar a escribir mi texto. Tengo que instalar Mendeley. Es algo muy sencillo. Entonces, supongamos que yo ya tengo más o menos la idea de qué es lo que voy a escribir. Voy a escribir acerca de la diabetes mellitus. Entonces digo, la diabetes mellitus es una enfermedad, la definición. Entonces, yo ya tengo que tener identificado de dónde tomé esa información. Me voy aquí a Mendeley, a insertar referencia.
selecciono dónde está. Para esto, como decía en el video, Mendeley les puede ayudar a organizar sus artículos. Entonces, supongamos, vamos a hablar específicamente de la tesis. Si ustedes van a hablar acerca de fractura de cadera, por ejemplo, entonces empiezan a bajar sus artículos, ya tienen una carpeta de ahí de artículos. Así como está la carpeta, la pueden copiar y pegar aquí en Mendeley y automáticamente Mendeley, por los metadatos que le llaman, identifica el nombre, el autor, la fecha, todas las referencias bibliográficas que antes teníamos que poner a mano. Mendeley lo toma de manera automática. Entonces ya nos ahorramos mucho tiempo en eso. Y aparte, si ya tengo mi carpeta, pero aparte hago subcarpetas de diagnóstico, tratamiento, pronóstico de fractura de cadera, organizo mejor mis datos. Entonces yo, por ejemplo, estoy escribiendo sobre diabetes y aquí tengo una carpeta que habla sobre diabetes y específicamente de diagnóstico. Entonces selecciono el artículo que corresponde, le doy pegar y ya me pone la referencia. Continúo yo escribiendo mi texto. Definición, lo siguiente sería prevalencia. Entonces, igual escribo lo referente a prevalencia y después me voy a mi programa de Mendeley para tomar o seleccionar el artículo de donde yo tomé esa información. Entonces, con esto ya evito el problema de que si muevo el texto, en automático se cambian las referencias, las actualiza. Entonces ya nada más es copiar y ir señalando. Voy por la prevalencia global, después me voy a la prevalencia en México y busco igual el artículo en donde yo coloqué esta información. Y entre más organizados tengan sus carpetas, más fácil va a ser pues ir referenciando. Y si les piden un formato APA, Vancouver, Chicago, numerada, de acuerdo a una revista específica, Mendeley tiene las opciones, solamente le cambian la opción y ya. Bueno, entonces yo aquí referencié estos 3 puntos. Bueno, sigo con otro. Y al final le pongo insertar bibliografía y me va a desglosar toda la bibliografía de acuerdo a las características que uno quiera. Aquí en esta parte superior, está muy chiquito, no se ve, pero aquí podemos escoger el tipo de citación que nosotros consideremos adecuada o que nos pidan nuestras autoridades. Entonces, bueno, igual aquí ya estoy hablando de calidad de vida. Busco el artículo relacionado con discapacidad. Le doy citar el artículo y ya está. Y les decía, ya tengo 5 referencias. Ahora lo que voy a hacer es colocar la bibliografía. Igual es muy sencillo. Entonces pongo bibliografía. Insertar bibliografía. Y ya me la da. Entonces, ustedes le pueden cambiar el formato y si mueven el orden del texto porque se lo pide el asesor, el tutor, pues ya lo pueden cambiar y se actualizan automáticamente las referencias. Aquí yo le puse cambié el tipo de citación y vean, ya me la dio, ya la cambió. Estaba numerada, ahora me la da por apellido. Mire, Cameron 2006. Y bueno, así me lo da. Entonces es muy, muy práctico. Otra cosa en la que yo lo uso mucho es en miren, aquí está, es otro ejemplo rápido. Aquí ya estoy escribiendo, veo los artículos hago la búsqueda y directamente, si este artículo me interesa, bueno, recuerden que está en inglés, lo traducimos, selecciono la parte que yo quiero y todas las revistas tienen un apartado de citar citar este artículo o bajar este artículo y lo baja directamente a Mendeley. O viene bajar como al manejador de referencias, y independientemente del que tengan manejado, yo aquí les estoy presentando Mendeley, pero hay otros como EndNote, Zotero, hay varios y la mayoría son gratis. Entonces,
bajan el artículo y automáticamente lo descarga en Mendeley. Y aquí en Mendeley ustedes lo pueden lo baja y lo van acomodando en carpetas. Aquí estoy hablando acerca de relación entre investigación básica y clínica. Entonces, lo guardo en mi carpeta y voy copiando el texto que yo considero que voy a utilizar más adelante y lo voy referenciando. Y al final ya nada más hago el ajuste o la síntesis y no pierdo la referencia. Bueno, ya esto es de práctica, pero es muy útil, ¿eh? Les recomiendo. Y ya nada más por último, quisiera decirles que si seguimos guiándonos por nuestro estómago y nuestra sabiduría popular o haciendo lo más fácil y habitual solo porque aquí las cosas siempre se han hecho así, seguiremos cometiendo los mismos errores. Y aparte de eso, estos errores que nos supondrán mucho tiempo, grandes esfuerzos, frustraciones y harán que el dinero desaparezca como un sueño. En cambio, si aprendemos a cuestionarnos a nosotros mismos, podremos descubrir realmente cuándo y por qué nos equivocamos y mejorar así nuestro modo de amar, de vivir, de trabajar, de innovar, de dirigir, gobernar y en este caso mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes. Creo que la investigación es una oportunidad para darnos tiempo de replantearnos las cosas, de ver si las podemos hacer mejores, más rápido, menos molestas, más oportunas para mejorar, a fin de cuentas, la calidad en la atención. Entonces, yo creo que ustedes que están en beca ahorita tienen que aprovechar esto, porque en ningún trabajo, no conozco muchos que nos den beca para aprender y seguirnos superando. Entonces, hay que aprovechar este tiempo y hay que tomar este diplomado como una pausa para recapacitar, para pensar y plantear nuevos procesos o mejorar aquellos procesos que ya se tienen para mejorar, a fin de cuentas, la calidad en la atención de los pacientes. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, queja, recomendación. Ya. Sí, se tiene que hacer. Es que no se está escuchando bien. Gracias, doctor. ¿Le van a hacer algún comentario? Sí, doctora. Hola, doctor, buen día, ¿me escucha? Sí. Muchas gracias. Gracias por la ponencia nuevamente. Fíjese que hace poquito comentamos una situación ahorita que hablaba del uso de Sci-Hub. Y sí, efectivamente, yo en lo personal, yo lo conocí hasta que estaba como por el R3, R4 y la verdad es que es una herramienta súper útil. Pero también comentábamos aquí es que qué hacer porque ha pasado que buscamos un artículo o uno busca un artículo y el artículo es tan nuevo que ni el mismo Sci-Hub lo encuentra o lo descarga. ¿Hay alguna forma de resolver esa situación o usted qué recomendaría ahí? Ahí, Doc, la opción sería escribirle al autor de correspondencia y solicitarle el artículo. Y en el 80% de los casos, 85, se lo dan. Como les decía, a quien no le gusta que le reconozcan su trabajo. Y si usted le dice al investigador, oye, tu trabajo fue muy interesante, ¿me lo podías compartir? Y como los investigadores no escriben con fines de lucro, lo que hacen es, se lo envían sin ningún problema, doctor. Perfecto. Gracias. Otro comentario. ¿Alguien más? Sí, pase. Doctor, buenos días. Excelente ponencia. Realmente me enseñó varias cosillas que voy a tener ahí que hacer. Una pregunta. Tengo una duda de, ¿qué opina con respecto a esto que está en pro del Open Access? O sea, que al fin y al cabo quieren para el siguiente año, siguientes 2 años, ya todo sea libre y otra forma de obtener dinero, pero no sé qué opina. No sabía que ya se va a hacer gratuito todo. Pues es su intención, pero de todas maneras hay que buscar la forma de cómo cobrar, ¿no? Fíjese algo que yo tengo 6 años aquí como 5 años aquí en la coordinación y antes de eso yo no sabía que los artículos se tenían que pagar para que se publicaran. Yo tenía, trabajé con mis tutores de maestría y doctorado y siempre buscamos revistas que no se pagaran. Ya cuando llegué aquí, empecé a ver que no es que necesitamos presupuesto para que no publicar.
no, es que necesitamos apoyo para darles a las revistas. Y yo me quedaba así, pues, ¿cómo? ¿Por qué? Si no cobran. Y después me enteré, Doc, y ya también yo lo apliqué después de que muchas revistas de Open Access cobran, me ha tocado participar en unas de hasta 40,000 pesos, 50,000 pesos. Y la ventaja que tienen, Doc, que tienen factor de impacto 1 y 2, pero se los aceptan, no digo con muy fácil, pero se los aceptan con mayor facilidad que en las que no cobran. Entonces, lo que he visto es que muchos investigadores cuando quieren incrementar su nivel académico, todo es números. Entonces, entre más aplique, más sube, más sube, más sube. Entonces, lo que más importa ahorita es nivel 1 y 2, o lo que cuentan, lo que da más puntos. Entonces, muchas gentes prefieren pagar para que les den acceso rápido a sus publicaciones y suben. Entonces, yo no entendía antes por qué tienen que pagar. Y también entiendo ahora que muchos de los que pagan, pues tienen niveles más altos porque se los van permitiendo. Entonces, está como, es medio raro, ¿no? Entonces, pero bueno, todos salen ganando porque el que paga sube de nivel, tiene más ingresos por parte del área de investigación, por el SNI, para participar en convocatorias. Pero bueno, entiendo que es así. Lo ideal es, o lo que yo entiendo que sería ideal es, pues, publicar donde cobren y donde no. Porque, por ejemplo, ustedes son clínicos, la mayoría somos clínicos, entonces no nos dedicamos a esto y pagar por algo que nos está costando trabajo extra, pues como que no. Pero bueno, todo sea, pues, pero como dice, nada es gratis, seguramente por algún. Sí, Gracias. muchas gracias. Doctor José Manuel Reyes tiene la mano levantada. Hola doctor, ¿cómo están todos? Buenos días. Buenos días. Me uno a las felicitaciones, doctor David Rojano. Una excelente plática y yo creo que contribuye mucho para que se nos facilite mucho la escritura de los artículos científicos, que es la prioridad. Ahora, quería comentar algo acerca de la primera pregunta que le habían hecho acerca de qué facilidades tenemos para obtener artículos que no están disponibles en Sci-Hub. Y creo que podríamos también, en mi caso, yo he usado una plataforma que se llama ResearchGate. No sé si algunos de ustedes están ahí, también tienen cuenta en esa página, en esa plataforma, que es como un Facebook, pero de investigadores. Y entonces muchas veces, en mi experiencia personal, lo que ha pasado es que cuando Sci-Hub no me da el artículo, lo que hago es buscar ese título en el buscador de ResearchGate y ahí es donde encuentro el artículo a veces disponible y cuando no lo está, ahí muy fácilmente está para que le demos un clic de solicitar el artículo y ya los autores, así como usted bien había dicho, que son los autores de la publicación y lo tienen disponible, ya lo pueden compartir a través de esa vía y es un poco más accesible y más fácil. Solo como comentario y le quiero agradecer mucho su plática y todo lo que nos comentó. Gracias, doctor. Doctor José, ¿nos puede repetir la página, por favor? Claro, con mucho gusto. Es como investigador, research y GATE de Gate. Si quieren, se los escribo por aquí, por los comentarios, para que puedan encontrarlo. Se los escribí por el chat. No sé si lo pueden ver. Sí, muchísimas gracias, doctor. De nada, para servirles. Muchas gracias, doctor David Rojano. Gracias a todos. Gracias, doctor. Okay. ¿Alguien más? A ver, adelante. Hola. Hola, doctor, buenos días. Mire, más que nada, muy interesante su plática, su exposición, le agradezco mucho. Yo sé que usted tiene mucha experiencia en eso y yo quisiera que con esa experiencia que usted tiene, ¿podría decirme usted cómo comienza una búsqueda de alguna información? Porque, por ejemplo, ya ahorita nos da algunas herramientas,
pero para mí sería interesante saber usted cómo empieza su día a día en una búsqueda ante tanta información, o sea, cuáles son los pasos que usted sigue. Sí, doctora, pues lo primero sería ir a los textos basados en evidencia. Bueno, lo primero sería qué tan madura está su pregunta de investigación, porque la pregunta de investigación va madurando de acuerdo a qué tanto usted va leyendo. A veces lo veo con los residentes, empiezan con una pregunta general, ¿qué tratamiento es mejor? Pero ya se van a la literatura y empiezan a ver que ya se dio este tema, entonces empiezan a ser muy específicas. ¿Qué tratamiento, con qué tipo de paciente, en qué fase de la enfermedad, con qué características? Entonces, la pregunta de la investigación va evolucionando y entre más vaya leyendo usted, más específica, más relevante y más original va siendo la pregunta. Entonces, lo ideal, doctora, es, si ya tiene un tema, leer un texto basado en evidencias, ir sea Dynamed, UpToDate o alguna guía de práctica clínica, y de ahí empezar a ver cuáles son les llaman las brechas de conocimiento, qué es lo que queda sin resolver y si eso le va interesando a usted. Y ya después de eso, doctora, irse a los artículos originales en PubMed, ya buscar cosas muy específicas y darle, registrarse en la página para que le estén mandando información constantemente y esté actualizada. En términos generales sería Dynamed y PubMed. Disculpe, ¿de Dynamed Gracias. es gratuito? No, doctor, sí cobran, pero pudieran accesar, no sé, a lo mejor por la universidad, habría que ver si tienen acceso. Y lo que les decía, hice el cálculo y son, contando el dólar a 19 pesos, son como 10,000 pesos al año. Y esta cuenta la pueden usar varios. Igual, una recomendación, si no la pueden conseguir, pues juntarse entre varios y pagarla. En lugar de pagar Netflix, pagar su cuenta así mensualmente de Dynamite, y vale la pena, ¿eh? Muy práctico. La pueden bajar en celular, en tablet y tener la información disponible. Muchas gracias, doctor. Muchas De gracias. nada. Hola, doctor, buen día. Muchas gracias por su ponencia. Yo tengo una duda, o más bien quisiera a ver si nos puede dar su punto de vista o las palabras claves de cómo usted busca, bueno, cómo busca la palabra clave cuando va a iniciar su proceso de investigación o de búsqueda de información. Es decir, esas palabras MESH. No sé si nos pueda dar algún tip para poder localizar esas palabras en nuestra pregunta de investigación y pues para no perdernos al momento de buscar la información y ser más concretos al aterrizar en el buscador. Sí, doc. Les voy a compartir la pantalla, ¿eh? Para que nos compartas la pantalla y lo podamos ver. En la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, en la NLM, hay una base, un apartado en donde dice mesh, términos mesh. Entonces aquí puede buscar o hacer poner un término general, doctor, o sea, de su tema. Y aquí dentro vamos a coger el primero, diabetes. Y aquí ya se puede dar una idea de las palabras clave que pudiera utilizar. No sé si las ve. Entonces, y así irle buscando, o de manera general, ir buscando el tema general, por ejemplo, diabetes, y algún tema en específico. Diagnóstico, economía, epidemiología, histología, rehabilitación. Pero sería, dice la Biblioteca NLM, National Library of Medicine, y aquí también está PubMed. PubMed, aquí está, y acá arriba está términos mesh. Entonces aquí usted puede buscar
alguna palabra general de su tema. Y aquí abajo ya le desglosa las palabras que pudieran ayudarle. No sé si le respondí la pregunta, doctor. Sí, doctor, muchas gracias, muy amable. De nada. ¿Alguien más, doctores? ¿No? Ok. Pues ya. Sí. Ok. Bueno, doctor, le comento que ahorita fue la clase con usted. Entonces vamos a continuar con la parte práctica, con los alumnos del diploma de investigación. Entonces, ahorita se van a dar a la tarea de usar los buscadores que ya mencionó. Lo vamos a ir verificando, cómo lo vamos a ir aquí asesorando también. Igual, bueno, pues les damos las gracias a los compañeros que estuvieron de varias partes del país, de la OMAI 14, gracias, Doc, de Puebla, estamos viendo, de La Raza, de aquí mismo de la UAC Veracruz Sur. Y bueno, pues estamos compartiendo la sesión. Es todos los, de lunes a viernes son las sesiones. Les comentamos a los que están presentes, a veces nos adecuamos al horario del ponente. Puede empezar a las 9, 9:30, 10 de la mañana. Eso es de acuerdo al ponente. Tenemos las actividades que se realizan dentro del diplomado son 3. La primera es una clase teórica de 8 a 9 por el alumno del diplomado, después de 9 a 10, de 9 a 11, dependiendo el horario del experto. Se da una conferencia vía Zoom y posterior a eso se hace la fase práctica. Bueno, pues muchas gracias. La doctora Dora va a cerrar la sesión virtual. Doctora, adelante. Pues nuevamente, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos algunos, se manifestaron en el chat también los del Colegio de Especialistas de Medicina Familiar del Estado de Veracruz, del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, y algunos otros compañeros de la OAT Veracruz Sur, Cosamaloapan, Coatzacoalcos. Aquí estamos compartiendo la liga para que el conocimiento se difunda. Nuevamente, gracias a todos los que están en línea, y doctor David Rojano, pues le agradecemos desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, su participación, y pues esperamos nuevamente tenerlo con algún otro tema. Muchas gracias y que todos pasen un muy buen día, y vamos a continuar con las actividades del diplomado. Gracias, doctor David. Muchas gracias. Un aplauso desde Veracruz. Gracias, doctor. Buen día a todos. Vamos a cerrar la sesión. Gracias. Sí.